Buenos días, hermanos. Hola, buenos días. Es un gusto podernos reunir nuevamente hoy en sábado, en este caso para estudiar la lección. Eh, la lección que vamos a estudiar es la lección número 2 de este trimestre, que tiene por título Cómo abordar pasajes difíciles, y el versículo de memoria lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice lo siguiente: y entender que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender que los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Listo. Uno de los temas que aborda esta lección se llama razones posibles para contracciones aparentes. Allí se nos hace una invitación a tener presente que la Biblia es escrita e inspirada por Dios y por ello no puede nunca contradecirse. Es más, nuestra condición humana que intenta justificar que la Biblia fue escrita por manos humanas y entonces al ser escrita por humanos, pues es posible que se equivoque o sea imperfecta. Pero por eso mismo es importante tener presente que fue Dios quien escribió. Otro de los temas que encontramos allí se llama afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. Aquí se nos hace una recomendación y un llamado de atención muy importante a que siempre estemos prestos y dispuestos a leer la palabra y entenderla tal cual allí se nos dice. No intentar tergiversarla y acomodar nuestra vida, sino tener siempre la disposición para reconocer que a veces nosotros nos equivocamos e ir a aprender en la Biblia el cómo debemos actuar y el proceder. Y asimismo, no engañar a otras personas o a nuestros hermanos con opiniones o ideas erróneas que tenemos nosotros acerca de la Biblia o de algunos de sus pasajes. Bien, el siguiente tema que aborda la lección es cómo afrontar las dificultades con humildad. En este sentido, con respecto a lo que decía Manu, cuando nos encontramos con pasajes difíciles, nosotros debemos ser conscientes que la Biblia es inspirada por Dios y del mismo modo nosotros somos creación de Dios. De esta forma nosotros dependemos de alguien superior, eh, y al reconocer esto en nuestras vidas, nosotros tenemos la sensación de que Dios es quien nos enseña, no nosotros tratando de buscar en la Biblia cómo entender o cómo saber, cómo conocer más, sino que Dios es quien nos enseña y Él decide la forma en que quiere enseñarnos. De esta forma debemos abordar la Biblia con humildad, haciendo que nuestro ego, nuestra autosuficiencia disminuya. En tal sentido, otro tema que aborda es la determinación y la paciencia. Muchas veces, a pesar de que estamos con el espíritu dispuesto a aprender, a que Dios sea quien nos enseñe, a dejarnos guiar, la respuesta no es inmediata. Por tal razón debemos ser pacientes y esperar que Dios sea quien revele la respuesta que nosotros estamos buscando en el tiempo perfecto. Sin embargo, nuestra determinación de querer conocer debe permanecer constante, debemos ser persistentes en el estudio. Finalmente, es importante que abordemos las dificultades al estudiar la Biblia de manera espiritual y con oración. En este sentido, si tú encuentras un pasaje difícil, puedes buscar a lo largo de la Biblia otros pasajes que hablen sobre este mismo tema, que de pronto lo aborden desde un punto de vista diferente. Si no, otra opción es buscar temas más sencillos, y a medida que busques temas más sencillos puedes ir creciendo en el entendimiento de la Biblia y puedas llegar a entender el pasaje que te parece difícil. Es importante saber también que la Biblia se explica a sí misma. Podemos utilizar otros textos externos como diccionarios, como traductores, como la historia, pero son eso, complementos. La Biblia en sí misma tiene la capacidad de autoexplicarse, y mediante la oración y el Espíritu Santo es Dios quien nos revela las lecciones y que están ahí contenidos en la Biblia. ¿Listo? Muchas gracias, que sigan teniendo un feliz sábado.